Muy buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre el nacimiento del derecho internacional privado. Primeramente vamos a hablar sobre las relaciones jurídicas con elementos extranjeros en la antigüedad. Desde las primeras civilizaciones surgieron relaciones jurídicas con los elementos extranjeros, es decir, situaciones donde intervenían personas, bienes vinculados a distintos territorios. En la antigüedad, las ciudades-estados eran jurídicamente cerrados. Los extranjeros no gozaban de los mismos principios, tampoco de los mismos derechos que los otros ciudadanos. Para hablarles un poco de las civilizaciones antiguas, por ejemplo, en Grecia, cada polis tenía su propio derecho. Los extranjeros tenían capacidad jurídica, pero jurídica limitada. En Egipto y Mesopotamia, los extranjeros eran regulados bajo sus normas especiales o tratados. Entonces, vemos que su situación jurídica era muy limitada, ¿no?, para las personas extranjeras, lo cual esto fue avanzando un poco más a la Edad Media. A consecuencia de todo esto también fueron saliendo escuelas estatuarias italianas, como ser Bartolo de Saforretano, que estuvo del año 1313 al año 1357. Eran llamadas escuelas estatuarias italianas que surgían en la Edad Media con un contexto de ciudades-estados italianos con múltiples estatutos locales donde aportaban a los estatutos personales, estatutos reales, estatutos mixtos, para poder regular los bienes y ser aplicados territorialmente. De ahí también surgen otras escuelas, como ser la escuela francesa, que fue del siglo XVI al siglo XVIII, como la Charles du Moulin. Fue así que fue creciendo y avanzando hasta la actualidad, que ahora tiene mucha importancia, ¿no?, actualmente el derecho internacional privado, que es una de las ramas del derecho que regulan las relaciones jurídicas entre particulares, como existe un elemento también extranjero de personas, bienes o actos vinculados o más de un estado. Pero a lo que hemos hablado no fue muy fácil, ¿no? Que el derecho internacional privado pueda surgir.